La persona y obra del Espíritu Santo, cómo se revela en las Escrituras y en la experiencia personal, por R.A. Torrey. Capítulo 16. El Espíritu Santo como Maestro. Nuestro Señor Jesús, en su última conversación con sus discípulos antes de su crucifixión, dijo: «Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todas las cosas que yo os he dicho». Juan 14:26. Aquí tenemos una obra doble del Espíritu Santo, enseñando y recordando las cosas que Cristo ya había enseñado. Los tomaremos en orden inverso. Número 1. El Espíritu Santo recuerda las palabras de Cristo. Esta promesa fue hecha principalmente a los apóstoles y es la garantía de la exactitud de su informe de lo que Jesús dijo. Pero el Espíritu Santo hace un trabajo similar con cada creyente que lo espera de Él y que espera que Él lo haga. El Espíritu Santo trae a nuestra mente las enseñanzas de Cristo y de la palabra justo cuando las necesitamos, para las necesidades de nuestra vida o de nuestro servicio. Muchos de nosotros pudimos hablar de ocasiones en las que estábamos en gran angustia del alma o en grandes dudas sobre el deber o gran extremo en cuanto a qué decirle a alguien que tratamos de llevar a Cristo o ayudarle, y en ese momento exacto, la misma escritura que necesitábamos. Algún pasaje en el que no habíamos pensado durante mucho tiempo y que muy probablemente en el que nunca habíamos pensado a este respecto nos llega a la mente. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo lo hizo. Él está listo para hacerlo con más frecuencia, si solo lo esperamos a Él y esperamos que Él lo haga. Es nuestro privilegio cada vez que nos sentamos al lado de un investigador para indicarle el camino de la vida y ver al Espíritu Santo y decir: ¿qué le diré a este investigador? ¿Qué escritura debo usar? Hay un significado profundo en el hecho de que en el versículo que sigue inmediatamente a esta preciosa promesa, Jesús dice: «La paz os dejo, mi paz os doy». Es por eso el Espíritu Santo trayendo a memoria sus palabras y enseñándonos la verdad de Dios que obtenemos y permanecemos en esta paz. Si simplemente buscamos en el Espíritu Santo para recordar las Escrituras justo cuando las necesitamos y solo las Escrituras que necesitamos, ciertamente tendremos la paz de Cristo en cada momento de nuestras vidas. Alguien se estaba preparando para la obra cristiana, vino a mí con gran angustia, dijo que debía renunciar a su preparación porque no podía memorizar las Escrituras. Tengo 32 años, dijo, y llevo años en esto y he perdido el hábito de estudiar. Y no puedo memorizar nada. El hombre anhelaba ser como su maestro y las lágrimas estaban en sus ojos mientras decía esto. No se desanime, le respondí. Acepte la promesa de su Señor, de que el Espíritu Santo recordará sus palabras. Aprenda un pasaje de la Escritura, fíjelo firmemente en su mente, luego otro, y busque en el Espíritu Santo para que se lo recuerde cuando lo necesite. Continuó con su preparación. Confió en el Espíritu Santo. Posteriormente se puso a trabajar en un campo muy difícil, un campo donde abundan todo tipo de personas. Se reunían a su alrededor en la calle como abejas y él tomaba su Biblia. Confiaba en que el Espíritu Santo le recordaría los pasajes de las Escrituras que necesitaba y así lo hizo. Sus adversarios se llenaron de confusión, ya que los enfrentó en cada momento con la palabra segura de Dios, y muchos de los más endurecidos fueron ganados para Cristo. Número 2. El Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Hay una promesa aún más explícita en este sentido. 2 capítulos más adelante, en Juan 16, versículos 12, 13 y 14, aquí Jesús dice: «Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará de sí mismo, pero todo lo que oyere, esto hablará y os anunciará todas las cosas por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber». Esta promesa se hizo en primera instancia a los apóstoles, pero los mismos apóstoles la aplicaron a todos los creyentes. Es un privilegio de cada creyente en Jesucristo, incluso el más humilde, ser enseñado por Dios. Cada creyente más humilde es independiente de los maestros humanos. No necesitamos que nadie te enseñe. Esto, por supuesto, no significa que es posible que no aprendamos muchos de otros a quienes el Espíritu Santo les enseña. Si Juan hubiera pensado así, nunca habría escrito esta epístola para enseñar a otros. El hombre más plenamente enseñado por Dios es el que estará más dispuesto a escuchar lo que Dios ha enseñado a otros.
Mucho menos significa que cuando somos enseñados por el Espíritu, somos independientes de la palabra escrita de Dios, porque la palabra tiene el mismo lugar que el Espíritu, que es el autor de la palabra, y conduce a sus alumnos, y el instrumento a través del cual los instruye. Efesios 6:17. Pero, aunque aprendamos mucho de los hombres, no dependemos de ellos. Tenemos un Maestro divino, el Espíritu Santo. Nunca sabremos verdaderamente la verdad hasta que el Espíritu Santo nos enseñe directamente. Ninguna cantidad de mera enseñanza humana, sin importar quiénes sean nuestros maestros, nos dará una comprensión correcta, exacta y completa de la verdad. Ni siquiera un estudio diligente de la palabra, ya sea en español o en los idiomas originales, nos dará una comprensión real de la verdad. Debemos ser enseñados directamente por el Espíritu Santo, y así se nos puede enseñar a cada uno de nosotros. Aquel a quien se le enseñe de esta manera comprenderá mejor la verdad de Dios, incluso si no conoce una palabra de griego o hebreo, que el que conoce el griego y el hebreo a fondo, y todos los idiomas afines también, pero a quien no se le ha enseñado el idioma. El Espíritu guiará a aquel a quien enseñe a todos la verdad. Toda la esfera de la verdad de Dios es para cada uno de nosotros, pero el Espíritu Santo no nos guiará a toda la verdad en un solo día, ni en una semana, ni en un año, sino paso a paso. Se mencionan dos líneas especiales de la enseñanza del Espíritu. Él os anunciará las cosas por venir. Hay muchas que dicen que no podemos saber nada del futuro, que todos nuestros pensamientos sobre este tema son conjeturas. Es cierto que no podemos saberlo todo sobre el futuro. Hay algunas cosas que Dios ha considerado conveniente guardar para sí mismo, cosas secretas que le pertenecen. Por ejemplo, no podemos saber los tiempos o las temporadas del regreso de nuestro Señor, pero hay muchas cosas sobre el futuro que el Espíritu Santo nos revelará. Él me glorificará, es decir, Cristo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Esta es la línea especial de enseñanza del Espíritu Santo con el creyente, como con el incrédulo. Jesucristo, su obra, por encima de todo, es revelar a Jesucristo glorificado. Toda esa enseñanza se centra en Cristo, desde un punto de vista u otro. Él siempre nos lleva a Jesucristo. Hay algunos que temen enfatizar la verdad acerca del Espíritu Santo para que no se menosprecie y se ponga en segundo plano a Cristo mismo. Pero no hay nadie que magnifique a Cristo como lo hace el Espíritu Santo. Nunca entenderemos a Cristo ni veremos su gloria hasta que el Espíritu Santo nos lo interprete. No hay una cantidad de sermones y conferencias, no importa cuán capaz seas, no hay cantidad incluso de estudio de la palabra que nos haga ver las cosas de Cristo. El Espíritu Santo debe mostrarnos y está dispuesto a hacerlo y puede hacerlo. Él está deseando hacerlo. El deseo más intenso del Espíritu Santo es revelar a Jesucristo a los hombres. El día del Pentecostés, cuando Pedro y el resto de la compañía fueron llenos del Espíritu Santo, no hablaron mucho del Espíritu Santo, hablaron de Cristo. Estudia el sermón de Pedro ese día. Jesucristo fue su único tema, y Jesucristo será nuestro único tema, si somos enseñados por el Espíritu. Jesucristo ocupará todo el horizonte de nuestra visión. Tendremos un nuevo Cristo, un Cristo glorioso. Cristo será tan glorioso para nosotros que anhelaremos ir y contarle a todos acerca de este glorioso que hemos encontrado. Jesucristo es tan diferente cuando el Espíritu lo glorifica al tomar sus cosas y mostrarlas. 3. El Espíritu Santo nos revela las cosas profundas de Dios que están ocultas y son necedad para el hombre. Leemos en 1 Corintios 2, 9 al 13. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Este pasaje, por supuesto, se refiere principalmente a los apóstoles, pero no podemos limitar esta obra del Espíritu para ellos. El Espíritu revela al creyente individual las cosas profundas de Dios,
cosas que ojo humano no vio ni oído oyó, cosas que no han subido al corazón de hombre, cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Es evidente por el contexto que esto no se refiere únicamente al cielo o las cosas por venir en la vida en el más allá. El Espíritu Santo toma las cosas profundas de Dios que Dios ha preparado para nosotros, incluso en la vida ahora, nos las revela. 4. El Espíritu Santo interpreta su propia revelación. Él imparte poder para discernir, conocer y apreciar lo que ha enseñado. En el siguiente versículo de los que acabamos de citar leemos: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Ni él las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El Espíritu Santo no solo es el autor de la revelación, la palabra escrita de Dios también es el intérprete de lo que ha revelado. Cualquier libro profundo es inmensamente más interesante y útil cuando tenemos al autor del libro en la mano para interpretarlo. Y es siempre nuestro privilegio de tener al autor de la Biblia a mano cuando estudiamos la Biblia. El Espíritu Santo es el autor de la Biblia y está listo para interpretar su significado a cada creyente cada vez que abre el libro. Para entender el libro, debemos mirarlo a él. Entonces los lugares más oscuros se aclaran. A menudo necesitamos orar como el salmista de antaño: abre mis ojos para que pueda contemplar las maravillas de tu ley. No es suficiente que tengamos la revelación de Dios ante nosotros en la palabra escrita para estudiar. También debemos tener la iluminación interior del Espíritu Santo para que podamos comprenderla mientras estudiamos. Es un error común, pero un error más palpable, tratar de comprender una revelación espiritual con el entendimiento natural. Es el intento tonto de hacer esto lo que ha llevado a tantos al pantano de la llamada alta crítica. Para comprender el arte, un hombre debe tener sentido estético, así como conocimiento de los colores y de la pintura. Un hombre, para comprender una revelación espiritual, debe ser enseñado por el Espíritu. El mero conocimiento de los idiomas en los que se escribió la Biblia no es suficiente. Un hombre sin sentido estético podría esperar a apreciar a la Virgen Sixtina. ¿Por qué no es daltónico? O como un hombre que no está lleno del Espíritu para entender la Biblia, simplemente porque comprende el vocabulario y las leyes de la gramática de la Biblia. Los idiomas en los que se escribió la Biblia, también podríamos pensar en poner a un hombre para que se enseñe arte, porque entendió el tema de las pinturas, que en poner un hombre para que enseñe la Biblia, porque tiene un conocimiento profundo del griego y el hebreo. En nuestra comprensión en el arte, un hombre debe tener sentido estético, así como conocimiento de los colores y de la pintura. Y un hombre, para comprender una revelación espiritual, debe ser enseñado por el Espíritu. El mero conocimiento de los idiomas en los que se escribió la Biblia no es suficiente. Este día necesitamos no solo reconocer la absoluta insuficiencia e inutilidad ante Dios de nuestra propia justicia, que es la lección de los primeros capítulos de la Epístola a los Romanos, sino también la absoluta insuficiencia e inutilidad de las cosas de Dios de nuestra propia sabiduría, que es la lección de la primera epístola a los Corintios, especialmente del 1 al 3 capítulo. Los judíos de antaño tuvieron una revelación del Espíritu, pero fallaron en depender del Espíritu mismo para que se los interprete, de modo que se descarriaron. Así que los cristianos de hoy tienen una revelación del Espíritu y muchos no dependen del Espíritu Santo para interpretar, y así se extravían. Toda la iglesia evangélica reconoce teóricamente al menos la absoluta insuficiencia del hombre en su propia justicia. Todo lo que hay que enseñar es la actualidad y lo que necesita hacerse sentir. Es la absoluta insuficiencia de sabiduría del hombre. Esa quizás es la lección que este 20º siglo de imponente vanidad intelectual necesita aprender. Para entender la palabra de Dios debemos vaciarnos totalmente de nuestra propia sabiduría y descansar en total dependencia del Espíritu de Dios para interpretarla. Hacemos bien en tomarnos en serio las palabras de Jesús mismo cuando dijo: «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños». Una vez varios estudiantes de la Biblia estaban discutiendo mejores métodos de estudio de la Biblia, y un hombre que estaba en el lugar, de hecho un hombre erudito, dijo: «Creo que el mejor método del estudio de la Biblia es el método del bebé». Cuando decimos por completo alejar nuestra propia justicia, entonces, y solo entonces, obtenemos la justicia de Dios.
Y cuando nosotros hemos desechado por completo nuestra propia sabiduría, entonces y solo entonces obtenemos la sabiduría de Dios. Nadie se engaña a sí mismo, dice el apóstol Pablo. Si alguno de ustedes parece ser sabio en este mundo, hágase necio para que sea sabio. Y el que esté vacío debe proceder a llenarse para que Dios pueda ser derramado. Debemos ser enseñados diariamente por el Espíritu a entender la palabra. Hoy no podemos depender del hecho de que el Espíritu nos enseñó ayer. Cada vez que entramos en contacto con la palabra debe ser en el poder del Espíritu para esa ocasión específica. Que el Espíritu Santo una vez iluminó nuestra mente para captar la verdad no es suficiente. Andrew Murray ha dicho muy bien, cada vez que uno se acerca a la palabra para estudiar, al escuchar un sermón o leer un libro religioso, debe haber algo tan distinto como su relación con los medios externos, el acto definitivo de abnegación, negación, tu propia sabiduría y entregarte en la fe al Maestro Divino. Número 5. El Espíritu Santo capacita al creyente para comunicar a otros en el poder la verdad que a él mismo se le ha enseñado. Pablo dice en 1 Corintios 2, 1 al 5, Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras y de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que nuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. De manera similar, al escribir a los creyentes en Tesalónica en 1 de Tesalonicenses 1 al 5, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. No solo necesitamos que el Espíritu Santo revele la verdad a los apóstoles y profetas elegidos en primer lugar, y el Espíritu Santo en segundo lugar, para interpretarnos como individuos la verdad que Él ha revelado así. Pero en tercer lugar, necesitamos que el Espíritu Santo nos capacite para comunicar eficazmente a otros la verdad que Él mismo nos ha interpretado. Lo necesitamos a lo largo de la historia. Una gran causa de fracaso real en el ministerio, incluso cuando hay un éxito aparente, y no solo en el ministerio regular, sino también en todas las formas de servicio, proviene del intento de enseñar mediante palabras seductoras de la sabiduría del hombre, es decir, por medio de las artes de la lógica humana, la retórica, la persuasión y la elocuencia, lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado. Hay 3 causas de fracaso en la predicación de hoy. Primero, se enseña algún otro mensaje, además del mensaje que el Espíritu Santo ha revelado en la palabra. Los hombres predican ciencia, arte, literatura, filosofía, sociología, historia, economía, experiencia, etc., y no la simple palabra de Dios como se encuentra en el libro del Espíritu Santo, la Biblia. En segundo lugar, el mensaje de la Biblia enseñado por el Espíritu se estudia y busca ser comprendido por el entendimiento natural, es decir, sin la iluminación del Espíritu. ¿Cuán común es eso? Incluso en instituciones donde se capacita a hombres para el ministerio, incluso en instituciones que pueden ser completamente ortodoxas. En tercer lugar, el mensaje dado por el Espíritu, la palabra, la Biblia estudiada y comprendida bajo la iluminación del Espíritu Santo, se da a otros con palabras seductoras de la sabiduría del hombre, y no en demostración del Espíritu y de poder. Necesitamos y somos absolutamente dependientes del Espíritu a lo largo de la historia. Debe enseñarnos a hablar y hablar lo suyo. Debe ser tanto en poder como en el mensaje.